El hijo negro de un capitán legendario dormía en el avión hasta que el piloto preguntó con terror: ¿hay algún piloto a bordo? La voz temblorosa del copiloto resonó por los altavoces del Boeing 777, cortando el rugido de los motores como un cuchillo. Damas y caballeros, tenemos una emergencia médica crítica. El capitán está inconsciente. Necesito a alguien con experiencia en aviación comercial o militar inmediatamente. En el asiento 28B de clase económica, David Thompson lentamente abrió los ojos. A los 29 años, había aprendido a dormir en cualquier lugar durante años de misiones donde el descanso era un lujo raro. Pero había algo en ese tono de desesperación que instantáneamente activó sus instintos militares. 3 filas adelante, el empresario Jonathan Prescott ajustó su reloj Patek Philippe de $8,000 y soltó una risa amarga. Como si alguien calificado estuviera viajando allá atrás. Murmuró lo suficientemente alto para que medio avión lo escuchara. Su mirada despectiva barrió sobre David, quien vestía jeans descoloridos y una camiseta sencilla, su cabello rizado recogido en un moño modesto. La turbulencia sacudió violentamente la aeronave mientras el Atlántico Norte revelaba su furia a través de las ventanillas. Entre los 287 pasajeros, el pánico comenzaba a extenderse como un virus invisible. Los niños lloraban, los adultos escribían mensajes de despedida, y algunos ya oraban en voz alta. «Por favor». La voz del copiloto se quebró nuevamente por los altavoces. «Cualquier persona con entrenamiento en aviación, identifíquese ahora. Volamos a ciegas a través de una tormenta categoría 4. Y yo nunca he enfrentado esto solo». David permaneció inmóvil, observando las expresiones de terror a su alrededor. Nadie lo consideraba una posibilidad. Para ellos, era solo otro joven negro viajando solo, probablemente visitando familia o regresando de algún trabajo simple. La gente nunca imaginaba que este chico de clase económica era hijo de quien era. Jonathan se levantó abruptamente, inflando el pecho como un pavo real territorial. «Escuche aquí, joven», gritó hacia la cabina. «Mi cuñado es piloto ejecutivo. He volado con él docenas de veces en jets privados. ¿Puedo ayudar?» Una azafata vino corriendo, su rostro pálido. «Señor, necesitamos a alguien con experiencia militar específica. El entrenamiento civil no es suficiente para estas condiciones». «¿Está dudando de mí?» Jonathan expandió aún más su pecho, su arrogancia intacta incluso ante el caos. «Pagué $18,000 por estos asientos de primera clase. Tengo más experiencia que cualquiera en este avión». Fue entonces cuando David se levantó silenciosamente. Sus movimientos eran fluidos, precisos, completamente diferentes de la agitación desesperada de los otros pasajeros, mientras caminaba por el pasillo hacia la cabina. Algunos lo observaron con curiosidad, otros con escepticismo evidente. «Disculpe», le dijo a la azafata, su voz calmada contrastando marcadamente con el caos a su alrededor. «Teniente David Thompson, Fuerza Aérea. 620 horas de vuelo en F-35 Lightning II, especialista en navegación bajo condiciones extremas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jonathan Prescott lo miró con total incredulidad, su boca abierta en puro shock. «Está bromeando», murmuró Jonathan. «Un chico que apenas pudo permitirse un boleto de clase económica quiere que creamos que es piloto militar». Pero había algo en los ojos de David que hizo que la azafata diera un paso atrás. Una calma absoluta que solo existe en aquellos que han resistido tormentas mucho peores y vivido para contarlo. Algo que sugería secretos bien guardados y una fuerza silenciosa que estaba a punto de revelarse. David sostuvo la mirada de Jonathan por un segundo que pareció una eternidad. Había tanto que este hombre no sabía. No sabía que el chico de clase económica era hijo del legendario capitán James Halcón Thompson, el primer piloto negro en comandar escuadrones de rescate especial. No sabía que David había nacido literalmente dentro de una base militar y había aprendido a volar antes de aprender a manejar. Pero sobre todo, Jonathan no sabía que estaba a punto de recibir la lección más costosa y humillante de su vida privilegiada. «Señor Thompson», la azafata finalmente habló, su voz cargada de alivio casi palpable. «La cabina es suya. Si está disfrutando esta historia de justicia y superación, no olvide suscribirse al canal para descubrir cómo un simple momento de prejuicio se convertiría en la demostración más épica de por qué nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia o la clase de asiento que ocupan». Mientras David caminaba hacia la cabina, Jonathan permaneció ahí parado, sintiendo por primera vez en décadas algo que no había experimentado desde la infancia. La sensación dolorosa e inevitable de estar completa y devastadoramente equivocado sobre alguien cuyo valor había subestimado basándose puramente en prejuicios que ahora parecían no solo crueles sino peligrosamente estúpidos. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que David Thompson llevaba consigo no solo habilidades excepcionales de pilotaje,
sino también un legado personal que haría que cada palabra condescendiente que habían escuchado fuera dolorosamente irónica. Un legado que cuando se revelara, cambiaría para siempre la forma en que todos en ese avión verían el valor, la competencia y el verdadero significado del heroísmo. La risa de Jonathan Prescott resonó por la cabina como cristal rompiéndose, aguda y desagradable. «Espere un minuto», gesticuló dramáticamente hacia los pasajeros a su alrededor. ¿Realmente van a creer esto? ¿Este chico? Mírenlo. David permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el horizonte a través de la ventanilla donde los rayos surcaban el cielo como venas plateadas. Ese desprecio no era nada nuevo. Era la misma duda que había enfrentado cuando entró a la Academia de la Fuerza Aérea a los 18 años, el mismo escepticismo cuando se convirtió en el piloto más joven en dominar el F-35. «Señor Prescott, por favor regrese a su asiento». La azafata trató de intervenir, pero Jonathan la ignoró completamente. «Mi esposa y yo pagamos una fortuna por estos asientos de primera clase precisamente para evitar situaciones como esta», continuó, su tono subiendo una octava. «No voy a dejar mi seguridad en manos de alguien que claramente mintió sobre sus calificaciones». Otros pasajeros comenzaron a murmurar. Una anciana en primera clase susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Se ve tan joven. Realmente está calificado». David cerró los ojos por un momento, transportado involuntariamente a un recuerdo de hace 15 años. Tenía 14 años, sentado en el hangar de la base aérea de Nevada, observando a su padre prepararse para otra misión imposible. El capitán James Halcón Thompson era una leyenda viviente. El primer piloto negro en comandar escuadrones de rescate especial. El hombre que había salvado 47 vidas en zonas de guerra consideradas imposibles. «Hijo», le había dicho su padre ese día, ajustándose el casco mientras el equipo terminaba los preparativos. «Enfrentarás dos batallas en la vida. La primera es demostrar que eres competente. La segunda es demostrarla una y otra vez, porque algunas personas nunca querrán creerlo». «¿Por qué, papá?», había preguntado el joven David, ya sintiendo el peso de las palabras. «Porque han decidido que lo imposible está en el color de nuestra piel, no en las alas de nuestros aviones. Pero aquí está el secreto». James sonrió, esa sonrisa que David ahora reconocía en su propio reflejo. «Deja que te subestimen. Mientras ellos gastan energía dudando, tú usa esa energía para volverte incuestionable». 2 semanas después, ese mismo hombre que le había dado el mejor consejo de su vida cayó en territorio enemigo. 17 horas de misión de rescate. Todos dijeron que era demasiado tarde, que el capitán Thompson estaba muerto. Pero David, aún adolescente, analizó patrones climáticos, calculó trayectorias imposibles, y guió al equipo de rescate a través de coordenadas que un chico de 14 años no debería haber podido calcular. Salvaron a su padre esa noche. Y James Thompson miró a su hijo con orgullo y dijo: «Acabas de hacer lo imposible, chico. Nunca olvides eso cuando te digan que es imposible para ti». «Oiga, ¿puede alguien escucharme?». Jonathan golpeó la puerta de la cabina. «Exijo hablar con el copiloto. Esto es absurdo. Este impostor no puede tomar control de esta aeronave». Fue entonces cuando la puerta de la cabina se abrió. El copiloto Michael Chun apareció, su rostro pálido de terror, su mano visiblemente temblorosa. «Señor Prescott, el capitán está teniendo convulsiones. Sus lecturas cardíacas son críticas. Necesitamos ayuda ahora». «Entonces déjeme ayudar». Jonathan infló su pecho. «Tengo 250 horas de experiencia en aviación ejecutiva. He volado jets privados por toda Europa». «En aviones con piloto automático y cielos despejados», interrumpió David calmadamente, su primera contribución desde que Jonathan había comenzado su espectáculo. «No en un Boeing 777 volando a través de una tormenta categoría 4 con un capitán inconsciente y sistemas de navegación comprometidos». La precisión técnica de sus palabras hizo que algunos pasajeros reconsideraran. Michael Chun lo miró con esperanza renovada. «¿Y qué sabe un teniente de clase económica sobre eso?». Jonathan escupió las palabras como veneno. David se volteó lentamente y por primera vez Jonathan vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder un paso. No era ira. Era algo mucho más perturbador. Una calma absoluta que solo existe en aquellos que han danzado con la muerte y la han hecho retroceder. «Sé que hay 3 tipos de pilotos en el mundo», dijo David, su voz baja pero cargada de autoridad que silenció todo el avión. «Los que vuelan cuando es fácil, los que vuelan cuando es difícil, y los que vuelan cuando es imposible». Dio un paso hacia la cabina, luego se detuvo. «Durante mi carrera, he salvado 9 aeronaves en situaciones que el manual decía que eran irrecuperables. Pero lo que realmente me califica para este momento no son las medallas o las horas de vuelo». El avión se sumergió violentamente, provocando gritos de varios pasajeros.
David ni siquiera se preparó, manteniendo su equilibrio con la facilidad de alguien nacido en los cielos. Lo que me califica, continuó, es que soy la única persona en este avión que ha volado a través de una zona de guerra con un motor destruido, un sistema de navegación defectuoso y misiles siendo disparados a mi aeronave. Y aún así, trajo a todo su escuadrón a casa. El silencio que siguió fue roto solo por el rugido de la tormenta. Mentiroso, murmuró Jonathan. Pero su voz había perdido toda convicción. No puedes probar nada de eso. Probablemente memorizaste unas cuantas frases de Internet. Michael, David se dirigió al copiloto, ignorando completamente a Jonathan. Sintoniza la frecuencia militar de emergencia 243.0 e identifica nuestra posición a la base aérea Andrews. El copiloto dudó solo por un segundo antes de obedecer. La voz de David por la radio era diferente, más firme, cargada de autoridad militar absoluta. Aquí Teniente David Thompson, indicativo Halcón 2, reportando emergencia civil. Solicito confirmación de identidad y autorización para procedimientos no convencionales. La respuesta llegó en segundos, clara a través de los altavoces de la cabina. Halcón 2, aquí Comandante Rodríguez, Control de Tráfico Aéreo Militar Andrews. Confirmamos su identidad. Hijo del capitán James Thompson, indicativo Halcón 1. Jonathan palideció como si hubiera visto un fantasma. Dios mío, susurró alguien en primera clase. Es el hijo de Halcón Thompson, el legendario capitán Thompson de la Operación Tormenta del Desierto. Halcón 2, continuó la voz militar. Toda la base está movilizada. ¿Qué demonios haces en un vuelo comercial? Tu padre llamó hace 20 minutos, desesperado, preguntando si sabíamos algo de ti. Por primera vez, David sonrió, una sonrisa pequeña, casi triste. Su padre siempre sabía cuando algo estaba mal, incluso a miles de millas de distancia. Larga historia, comandante. Tenemos una situación crítica ahora mismo. Comandante civil incapacitado, volando a través de un sistema de tormenta imprevisto. Necesito autorización para maniobras de combate en una aeronave civil. Autorización concedida, Halcón 2. Tienes máxima prioridad en todo el espacio aéreo de la costa este. Todos los aeropuertos han sido notificados. Equipos médicos están siendo dirigidos al aeropuerto más cercano. David miró a Jonathan, quien ahora estaba blanco como una sábana. Comandante Rodríguez, continuó David. Solicito que localice al capitán James Thompson e infórmele que su hijo está bien y que... Hizo una pausa, esa sonrisa triste extendiéndose ligeramente, y que finalmente entendió la lección que trató de enseñarme desde niño. Entendido, Halcón 2. Tu padre estará orgulloso. Buena suerte allá arriba. El silencio en la cabina era ensordecedor. Todas las miradas estaban fijas en David, algunas con admiración creciente, otras con profunda vergüenza. Una voz femenina se alzó desde primera clase. Soy la doctora Patricia Lee. Una mujer de unos 50 años se puso de pie. Soy neurocirujana jefe en el Hospital Johns Hopkins. Trabajé 5 años en hospitales militares tratando pilotos heridos. ¿Puedo ayudar con el comandante? David asintió respetuosamente. Sería un honor tenerla con nosotros, doctora. Jonathan observó este intercambio, finalmente entendiendo la magnitud de su error. No era solo un piloto calificado al que había tratado de descalificar. Era el hijo de una leyenda militar, alguien que literalmente había nacido entre aviones de combate y aprendido a volar antes de aprender a manejar. Señor Prescott, David se dirigió a él una última vez antes de entrar a la cabina. Su voz era calmada, pero había algo en ella que hizo que Jonathan sintiera como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Cuando aterricemos, y aterrizaremos, tal vez reflexione sobre cómo un chico de clase económica que no pertenece aquí salvó su vida, la de su esposa, y la de todos los demás en este avión. Hizo una pausa, luego añadió algo que haría que Jonathan despertara en sudor frío durante meses. Mi padre siempre dijo que el privilegio compra asientos de primera clase, pero la competencia es lo que mantiene el avión en el aire. Hoy, va a aprender la diferencia. Mientras David desaparecía en la cabina con la doctora Lee, los pasajeros guardaron silencio. Algunos comenzaron a entender que habían presenciado algo mucho más grande que una simple emergencia aérea. Habían visto la manifestación viviente de cómo el prejuicio y el privilegio chocan con la competencia real. Y Jonathan Prescott, por primera vez en su vida privilegiada, sintió algo que nunca había experimentado antes, el terror absoluto de darse cuenta de que había subestimado gravemente a alguien basándose puramente en la apariencia y clase social. Alguien que ahora literalmente tenía su vida en sus manos. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que David Thompson llevaba consigo no solo el legado de uno de los mejores pilotos en la historia militar americana, sino también secretos de técnicas de vuelo desarrolladas en misiones clasificadas que incluso sus superiores no conocían completamente.
Técnicas que en los próximos minutos transformarían un desastre inminente en la demostración de vuelo más imposible que la aviación civil había presenciado jamás. Y cuando se revelara el verdadero alcance de sus habilidades, Jonathan Prescott descubriría que había cometido no solo un error moral devastador, sino posiblemente el mayor error de juicio de toda su existencia. Un error que, incluso si sobrevivían a ese vuelo, lo atormentaría por el resto de sus días. Cada palabra prejuiciosa que había salido de su boca privilegiada estaba a punto de convertirse en la ironía más amarga e inolvidable de su vida. Porque a veces el universo tiene una manera peculiar de enseñar lecciones que todo el dinero del mundo no puede comprar. Y algunas de esas lecciones se aprenden a 40,000 pies donde no hay lugar para mentiras, privilegios vacíos o juicios basados en el color de la piel de la persona que está salvando tu vida. Dentro de la cabina, David enfrentó un escenario que enviaría a cualquier piloto comercial a un pánico total. El capitán Michei convulsionaba violentamente, espuma saliendo de su boca mientras los monitores cardíacos sonaban alarmas ensordecedoras. «Primeros auxilios ahora», ordenó David, su voz cortando el caos como una hoja afilada. Revisó los signos vitales del capitán con la precisión de alguien que había tratado pilotos heridos en zonas de combate. «Tenemos aproximadamente 12 minutos antes de que entre en paro cardíaco completo». Michael Chun lo observó, impresionado por la economía y precisión de sus movimientos. «Teniente, ¿cómo sabe tanto sobre medicina de emergencia?» 10 años volando misiones de rescate en territorio hostil, respondió David, ajustando los instrumentos de navegación mientras monitoreaba simultáneamente los signos vitales del capitán. Cuando eres la única persona entre un soldado herido y la muerte, aprendes unas cuantas cosas. La doctora Patricia Lee entró a la cabina con la confianza de alguien que había pasado años en hospitales militares. «Déjeme hacerme cargo del paciente. Usted concéntrese en mantenernos vivos». David asintió respetuosamente. Dos mentes entrenadas para situaciones extremas se reconocieron instantáneamente. Mientras tanto, en la cabina, Jonathan había convencido a la mitad de primera clase de que todos estaban condenados por culpa de un impostor en los controles. ¿Vieron cómo estaba vestido? «La gente calificada no viaja así», murmuró a cualquiera que lo escuchara. Su esposa Victoria finalmente lo confrontó. «Richard, detente. Te estás comportando ridículamente». «¿Ridículamente?». Se volteó indignado. «Estoy tratando de salvar nuestras vidas. No voy a dejar nuestra seguridad en manos de alguien que claramente». La voz de David interrumpió por el intercomunicador, tomando control completo. «Damas y caballeros, aquí Teniente Thompson. Estaré tomando comando de esta aeronave hasta que lleguemos a nuestro destino. Por favor permanezcan calmados y sigan todas las instrucciones de la tripulación». La autoridad en su voz era innegable. No era el tono de alguien tratando de persuadir. Era el de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. En la cabina, David había transformado a Michael de un copiloto paralizado en un asistente eficiente. «Michael, necesito que monitorees nuestros sistemas de combustible y presurización. Voy a sacarnos de esta tormenta, pero necesito información precisa cada 30 segundos». «Sí, señor», respondió Michael, su confianza regresando por primera vez desde que comenzó la emergencia. Entonces David hizo algo que dejó perplejo a Michael. En lugar de seguir rutas de emergencia estándar, comenzó a calcular mentalmente una trayectoria imposible, volando a través de la tormenta en lugar de alrededor de ella. «Teniente, con todo respeto, esto va contra todos los protocolos de seguridad», protestó Michael. David sonrió por primera vez. En 2019, lideraba una misión de rescate en Afganistán cuando nos golpearon misiles superficie-aire. 2 motores fallaron, navegación destruida, tormenta de arena con visibilidad cero. Continuó volando mientras hablaba, sus manos danzando sobre los controles con fluidez hipnotizante. El manual decía eyectarse y abandonar la misión. Pero había 15 soldados heridos que dependían de nosotros. Así que hice exactamente lo que estoy haciendo ahora. Tiré el manual por la ventana y confié en la experiencia. ¿Y qué pasó? Traje a todos a casa. Los 15. Las palabras llevaban un peso que hizo que Michael se diera cuenta de que estaba en presencia de alguien verdaderamente excepcional. Fue entonces cuando la puerta de la cabina se abrió de golpe. Jonathan había logrado convencer a una azafata de dejarlo pasar. «Esto es una locura completa», declaró, observando los cálculos no convencionales de David. «Está poniendo a todos en peligro. Exijo hablar con control de tráfico aéreo inmediatamente». David ni siquiera se volteó. «Señor Prescott, esta cabina no es lugar para turistas. Regrese a su asiento». «¿Turista?». La voz de Jonathan subió una octava. «He volado en más jets privados que
Comandante Rodríguez, David llamó por radio, solicito ubicación del capitán James Thompson, e infórmele que su hijo finalmente entendió la lección que trató de enseñarle desde la infancia. La respuesta resonó por la cabina. Entendido, Halcón 2. Tu padre estará orgulloso. El silencio que siguió fue absoluto. Jonathan palideció como si hubiera visto un fantasma. Michael, cuando toquemos tierra, entenderás por qué también me llaman Halcón, dijo David, esa sonrisa tocando sus labios nuevamente. En los próximos minutos, Jonathan presenciaría algo que redefiniría completamente su comprensión de competencia, liderazgo y heroísmo. Y descubriría que había subestimado no solo a un piloto excepcional, sino al heredero de un legado que transformaría ese vuelo en la demostración más imposible de habilidad que la aviación civil había presenciado jamás. Lo que nadie sabía aún era que David llevaba técnicas secretas desarrolladas en misiones clasificadas, conocimiento que incluso sus superiores no entendían completamente. Y cuando se revelara el verdadero alcance de sus habilidades, cada palabra prejuiciosa que Jonathan había pronunciado se convertiría en la ironía más amarga de su existencia privilegiada. Comandante Rodríguez, la voz de David resonó por la radio con autoridad absoluta. Solicito autorización para maniobra Fénix en aeronave civil. Repito, Fénix en Boeing 777. El silencio del otro lado duró 3 segundos eternos. Halcón 2, confirme. Está solicitando autorización para maniobra clasificada en vuelo comercial con civiles a bordo. Jonathan sintió sus piernas tambalearse. ¿Maniobra clasificada? ¿Ese chico de clase económica tenía acceso a técnicas militares secretas? Afirmativo, comandante. Es nuestra única oportunidad. La tormenta está creando corrientes descendentes que destruirán cualquier aproximación convencional. Michael observó los cálculos de David con incredulidad creciente. Teniente, eso es físicamente imposible para una aeronave de este tamaño. David sonrió. Esa sonrisa que su padre siempre tenía antes de ejecutar lo imposible. Imposible es una palabra que solo existe en el vocabulario de aquellos que nunca han tenido que salvar vidas. Autorización concedida, Halcón 2, finalmente respondió Rodríguez. Que Dios te ayude. La base aérea Andrews está transmitiendo todo al Pentágono. El general Ayesi y tu padre están observando en tiempo real. Por primera vez desde tomar comando, David sintió una emoción perforar su calma profesional. Su padre estaba observando. El legendario capitán James Thompson vería a su hijo realizar la maniobra que él mismo había desarrollado durante la Operación Tormenta del Desierto. Jonathan, la doctora. Lee gritó desde la parte trasera de la cabina. Sugiero que se vaya ahora o se sujete a algo muy resistente. Pero Jonathan estaba paralizado observando a David transformar un Boeing 777 en algo que desafiaba todas las leyes de la física comercial. Sus manos danzaron sobre los controles con precisión quirúrgica. Cada movimiento económico, perfecto. Maniobra Fénix iniciando en 30 segundos, anunció David por el intercomunicador. Tripulación, prepárense para fuerzas G inusuales. Pasajeros, permanezcan sentados con cinturones abrochados. En la cabina de pasajeros, Victoria Prescott observó a su esposo ponerse blanco como una sábana. Richard, ¿qué está pasando? Él tiene autorización del Pentágono para hacer algo que ni siquiera debería ser posible, susurró Jonathan, su arrogancia finalmente destrozada por la magnitud de su error. El avión comenzó un descenso en espiral controlado que hizo gritar a todos los pasajeros. Pero no era una caída. Era una danza precisa a través de corrientes de aire que David visualizaba tridimensionalmente, como si pudiera ver lo invisible. Dios mío, murmuró Michael, observando los instrumentos. Está usando las corrientes descendentes de la tormenta para propulsión. Eso es brillante. Técnica desarrollada por mi padre en 1991, respondió David calmadamente mientras hacía ajustes milimétricos. Salvó a 23 soldados en Bagdad haciendo exactamente eso. Nunca fue documentada oficialmente porque el Pentágono la consideró demasiado secreta. Jonathan sintió el mundo girando. No era solo un piloto competente al que había subestimado. Era el hijo y heredero de una leyenda militar realizando maniobras que probablemente serían estudiadas en academias militares durante generaciones. Base aérea Andrews, continuó David con calma sobrenatural. Solicito que registren todo cuando aterricemos. Esta técnica necesita ser incorporada en manuales de emergencia civiles. He salvado demasiadas vidas con ella como para mantenerla como secreto militar. Entendido, Halcón 2. Grabación autorizada. Tu padre dice que está orgulloso de ti. Por primera vez, la voz de David tembló imperceptiblemente. Dígale que finalmente entiendo. La mejor venganza contra aquellos que te subestiman no es demostrarles que están equivocados. Es salvarles la vida de todas formas.
El avión pasó a través de la última capa de turbulencia y emergió debajo de la tormenta, la pista apareciendo como un milagro a través de la lluvia. Tren de aterrizaje abajo, anunció Michael, su voz espesa de asombro. Aproximación final. Dios mío, estamos 30% por debajo de la velocidad ideal y aún completamente estables. ¿Cómo es posible? Física aplicada y 17 años volando en situaciones que matarían a cualquier piloto ordinario, respondió David, ejecutando el aterrizaje más suave que el Boeing 777 había experimentado jamás. El avión aterrizó como una pluma. Los aplausos resonaron por la cabina mientras ambulancias y camiones de bomberos rodearon la aeronave. Jonathan se sentó temblando, observando toda la operación militar a través de la ventanilla. Al menos 50 vehículos de emergencia, equipos médicos, y al final de la pista, un auto militar con una figura solitaria emergiendo. Incluso desde la distancia, Jonathan reconoció la postura. Era el mismísimo capitán James Thompson viniendo a recibir a su hijo. Cuando David finalmente salió de la cabina, la ovación de los pasajeros era ensordecedora, pero él caminó directamente pasando a todos, sus ojos buscando solo a una persona. Jonathan trató de esconderse, pero ya era demasiado tarde. David se detuvo justo frente a él. Señor Prescott, dijo calmadamente. Cuando despierte mañana y lea sobre esto en los periódicos, cuando sus grabaciones se vuelvan virales en redes sociales mostrando cómo trató de impedir que el único piloto calificado en este avión salvara su vida, espero que reflexione sobre una cosa. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. El privilegio compra asientos de primera clase. La competencia mantiene el avión en el aire. Mi padre me enseñó eso, pero usted acaba de aprenderlo de la manera más humillante posible. Victoria se alejó de su esposo, susurrando, casi nos mataste a todos por prejuicio. Pero el golpe final vino de un lugar inesperado. Michael, el copiloto, había grabado todo en la cámara de la cabina, procedimiento estándar en emergencias. Y como la transmisión se estaba haciendo en tiempo real a las autoridades, ya estaba en servidores militares. Señor Prescott, se acercó el oficial de seguridad, necesitaremos su declaración respecto a interferencia con operaciones de emergencia. Las grabaciones muestran un intento de impedir que el piloto calificado tomara comando durante una crisis. Jonathan palideció cuando entendió. No era solo humillación social. Había consecuencias legales reales. Mientras era escoltado a una habitación separada, vio a David a través de la ventana siendo abrazado por un hombre mayor en uniforme militar. El legendario capitán Thompson y su hijo reunidos después de que David salvara 287 vidas usando técnicas que solo él y su padre conocían completamente. Lo que Jonathan no sabía aún era que esas grabaciones no permanecerían confidenciales. En 48 horas, estarían en todas partes, y su vida privilegiada construida sobre arrogancia y prejuicio estaba a punto de desmoronarse de maneras que ni su peor pesadilla podría haber predicho. Porque a veces el universo tiene una manera peculiar de enseñar que humillar a alguien basándose en la apariencia no solo es moralmente incorrecto, puede ser la decisión más devastadoramente estúpida que una persona puede tomar, especialmente cuando ese alguien es literalmente lo único que se interpone entre él y una muerte terrible. Epílogo. 6 meses después. David Thompson fue promovido a capitán en una ceremonia en el Pentágono, convirtiéndose en el piloto más joven en recibir la Medalla de Honor Aérea. Su técnica Fénix fue incorporada en manuales de emergencia mundiales, salvando docenas de vidas posteriores. Jonathan Prescott enfrentó la brutal realidad de sus decisiones. El vídeo viral de sus comentarios prejuiciosos tuvo 80 millones de visualizaciones. Su empresa perdió el 90% de sus clientes en semanas, forzando la bancarrota completa. Victoria pidió el divorcio, obteniendo custodia completa de sus hijos. Papá, ¿por qué la gente te odia tanto?, preguntó su hija, destruyendo lo que quedaba de su orgullo. Ahora vendedor en un concesionario de autos usados, Jonathan veía carteles gigantes con David en uniforme todos los días. La competencia no tiene color, tiene carácter. 3 años después, se cruzaron en el aeropuerto. David vestía uniforme de general de brigada, rodeado de asistentes. Jonathan llevaba el uniforme azul del concesionario cargando una maleta barata. General Thompson, murmuró Jonathan. Me gustaría disculparme apropiadamente. David lo estudió brevemente. Señor Prescott, usted me dio el regalo más grande posible ese día. Me recordó por qué hago lo que hago. Perdí todo por el prejuicio, confesó Jonathan. No, señor, David lo corrigió gentilmente. Descubrió que nunca tuvo nada real. El privilegio no es logro. El respeto no se hereda. Mientras David se alejaba, Jonathan entendió la lección más amarga. La verdadera venganza no fue destruirlo. Fue construir un legado tan brillante que hizo su mezquindad irrelevante.
¿Alguna vez has subestimado a alguien y luego te diste cuenta de que cometiste el error más grande de tu vida? Deja tu historia en los comentarios y suscríbete al canal para más historias que prueban que la grandeza no pide permiso para brillar.